Muy buenos días tengan todos nuestros oyentes. Es de gran agrado estar una vez más aquí poniendo grandes temas con la bella participación de las licenciadas. Es un gusto presentar a Juárez Jiménez, Sandra Paola. Bienvenida. También tenemos la bella colaboración de Rodríguez Benavides, Saraí. Mucho gusto en tenerte de nuevo aquí y sin duda la participación de Cruz Carrasco Aide. Muchas gracias por tu participación. En nuestro nuevo podcast, comenzamos con una nueva emisión de En el tema títulos y operaciones de crédito, que se subdividirá en los siguientes subtemas que estaremos tratando y concluyendo cosas demasiado interesantes, las cuales son 4.1 Generalidades de los títulos de crédito. 4.2 El endoso, definición, requisitos y clases. 4.3 El aval, el protesto, la cancelación y acción de reivindicadora. 4.4 Letra de cambio, el pagaré. 4.6 El cheque. 4.7 Contrato de crédito. 4.8 Certificados de la tesorería con sus siglas CETES. Y por último, 4.9 Operaciones de crédito. Esperando que esta emisión sea de gran agrado para cada uno de ustedes y que toda la información que será dada sea de gran importancia para ustedes y la pongan en práctica. Sin nada más que decir, comenzamos. Los títulos de crédito son documentos donde una persona o entidad se compromete a realizar un pago de dinero a un acreedor en una determinada fecha. Los títulos de crédito suelen ser utilizados en el ámbito mercantil como medios de financiamiento, circulación de capital o garantía de obligaciones. Muchas gracias, compañeras, me encanta estar de nuevo con ustedes. Esta unidad está bastante interesante, como podemos ver en la cita anterior. Los títulos de crédito tienen diferentes aplicaciones en el mercado. Pueden servir para cobrar una cantidad de dinero, realizar un pago, para otorgar una garantía, entre muchos otros. Por ejemplo, uno que veremos dentro de esta unidad es el pagaré. No voy a profundizar más, pero adelante les hablaremos de este papelito que otorga a ti un derecho sobre el deudor. Hoy en día los pagarés han sustituido por mucho al efectivo. Por ejemplo, ya no es común que alguien llegue y compre una casa o un coche en efectivo. Estos te pueden ayudar muchísimo, pero mal entendidos y mal practicados te joden, Excelente aportación, compañera Sandra. Pero al mismo tiempo me gustaría agregar que los títulos de crédito son los documentos necesarios para ejercer el derecho lateral y autónomo, que en ellos se consigna y que se deben distinguir a circular. Por derecho lateral deben entenderse que el derecho es un título representativo de ejercerá tal y como está escrito en el documento. Por derecho autónomo, que el derecho se deberá ejercer libremente sin que se sujete a condición alguna que tienda a modificarlo o limitarlo. Es decir, que esta obligación a pagar el título no debe representar condición para hacerlo, sin que en el momento de que la firma acepte cumplir la obligación en forma condicional. Entre los títulos de crédito más usuales y conocidos en el comercio tenemos la letra de cambio, el pagaré, el cheque, las acciones, los certificados de depósito, los bonos de emprenda, las obligaciones, entre otros. Hola compañeras, nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes. Hoy les mencionaré un poco para retroalimentar el tema. Bueno, se trata de documentos constitutivos del derecho en ellos consignado, por lo que cumplen una función no solo probada, sino constitutiva. Indudablemente, por tal razón, se ha sostenido que la expresión título de crédito es insuficiente para abarcar amplias congruentes de estos documentos, pues muchos de ellos no consignan un crédito. Pero bueno amigos, para entender un poco mejor de lo anterior, en otras palabras, son aquellos documentos donde se realiza una deuda o un pago. Como hemos comentado anteriormente, existe una amplia modalidad de títulos en las cuales hay unos que son muy conocidos, ya que se emplean con frecuencia en la vida cotidiana. Por ejemplo, al pagar la renta de alguna casa, es claramente que estamos obligados a pagar la cantidad determinada de dinero.
en un tiempo establecido que nos dio la persona que nos las está rentando, en la cual debe de estar por escrito y tiene que decir pagaré o prometo pagar. Excelente. Al mismo tiempo podemos ver que una generalidad de que son los plazos y vencimientos. Los títulos de crédito pueden tener plazos y vencimientos variables. Las acciones no tienen una fecha de vencimiento fija, mientras que los bonos y los pagarés tienen fecha de vencimiento específicas en las que se debe pagar el capital prestado. Bueno, como su nombre ya bien lo dice, estos se ven por el plazo y el tiempo. Como ya sabe, aquellos que han pedido algún tipo de préstamo o han de pagar una renta quizás, hay siempre una fecha límite para pago, ya sea en un lapso de tiempo de quizás 6 meses, siendo quizás un préstamo de, por ejemplo, con la renta es mensual. Se firman dichos documentos donde se especifica un lapso de tiempo en que ambas personas lleguen a un acuerdo, o bien la que es más común, la persona que pues da el pagaré, especifica hora y tiempo. Y como todos sabemos, si es que no llega a pagar en el tiempo acordado, puede llegar una pequeña multa por esto, o sea que se te va a cobrar intereses. Y también dicha persona pone el interés debido a lo que conviene o es justo. Pero cabe destacar en esta parte que no debe exceder el 10%, porque si no, habría algún problema legal. Y bien, teniendo ya claro lo que son las generalidades, pasamos a nuestro segundo subtema: el endoso, definición, requisitos y clases. Esperamos que sea de gran información todo aquello que le vamos a mencionar en algunos momentos. Es una declaración escrita en el texto de la letra de cambio en el que el beneficiario y tenedor de la letra manifiesta su voluntad de transferir sus derechos a favor de otra persona distinta, que es el nuevo titular de la letra de cambio y nuevo tenedor legítimo, que exigirá al girado y su aval que le pague la letra de cambio en la fecha señalada y el domicilio aceptado. Continuando con este tema, a mí me gustaría agregar que el endoso es, a mi entender, según lo que yo investigué y anteriormente cité, prácticamente la circulación de derechos y obligaciones derivados de un determinado título. Transferirle a otra persona esto. Aquí encontramos el endosante, que es quien está transfiriendo los derechos del título, y el endosatario, que es quien los está recibiendo. Lo que se endosa más comúnmente son las propiedades y los bienes. Por ejemplo, si compré una moto con la factura en nombre de alguien más, la puedo endosar para que el derecho de propiedad sea transferido a mí. Otro ejemplo es con un cheque. El endosante es quien endosa el cheque a tu favor. El endosatario es la persona que va a recibir dicho cheque. Qué curioso, porque a mi parecer esto de la transferencia de derechos y obligaciones nos puede beneficiar bastante, o también nos puede pues joder, ¿no? Porque pues puede que se puedan endosar las deudas también, que eso más adelante lo vamos a tocar con los pagares. Bueno, de lo que acabo de escuchar de mi compañera, pues yo tengo algo distinto y me gustaría completar de lo que ya habló. Bueno, el endoso requiere la firma del endosante o la persona que suscriba el endoso a su ruego a su nombre. Bueno, para ser un poco más claros, el endoso son bienes o derechos que una persona realiza a otra mediante un escrito con legalidad, o sea, un documento, en los cuales están los cheques, pagarés o facturas. Pero ahora hablemos de los requisitos. Dice que además la firma del endosante o las personas en las que incierte a un ruego a su nombre, debe precisarse la clase de endoso, en la inteligencia en que tal endoso ha de ser puro y simple, sin condición alguna, que da a notarse no sustituirá efecto alguno, pero además debe ser total, esto es, ha de abarcar todo el derecho consignado en el documento, y no solo una parte. Por último, debe consignarse también el lugar y la fecha en la que se otorga. Recordemos que hay requisitos que tenemos que respetar, pero les daré un pequeño ejemplo para saber de lo que estamos mencionando en la cita anterior. Un ejemplo muy claro para entender un poco mejor. Bueno, imaginemos que Daniel quiere vender su auto y decide vendérselo a su mejor amigo. Al tener un trato, Daniel tiene que hacer un documento
donde menciona el nombre del vendedor, que en este caso es Daniel. Después tiene que poner cedo la propiedad de este automóvil a nombre del comprador, o sea, su amigo, que sería el nuevo propietario del vehículo que se está vendiendo, y al último se tiene que agregar la fecha y firmas. El vendedor, al tener ese documento, el trámite se realizará de forma concreta y correcta. En este caso se estaría realizando un documento legal, que bueno, eso el comprador le importa, y más porque ya sería como tal el vehículo todo suyo al momento de firmar ambas personas. Pero para retroalimentar agregaremos las clases. No menciona que al reservar de examinar las diversas clases de endoso y sus consecuencias de cada caso, es necesario anticipar en esta cualquiera de ellos opera la transmisión de un derecho, que no necesariamente es el incorporado en el documento, pues tal como ocurre con cualquier otro derecho. Ahora, para terminar con este tema, argumentaría que cualquier cosa que vayamos a realizar siempre tenemos que hacer un documento para después tenerlo como un respaldo. Ahora mencionaré algunos otros ejemplos, que sería cuando sacan una licencia de conducir, en la cual hacen documentos y pues firman. Otro ejemplo, al adquirir una póliza de seguro de vida, pero también entraría problemas que hay en las comunidades o en cualquier otro lugar, como la inseguridad en que últimamente desaparecen personas. Entonces se tendría que hacer este documento para apoyar a la persona afectada, ya que en este caso se hace una declaración pública, ya que claramente se está realizando un endoso, y eso ayuda bastante, o bueno, también podría ser los productos o servicios. Excelente aportación. Al mismo tiempo me gustaría agregar las 3 clases de endoso que existen. El endoso en propiedad. El endoso en propiedad es el trámite de propiedad de título y de todos los derechos que se representan. Como en todas las clases de endoso, es necesario que se entregue un material del documento. Endoso en procuración o al cobro. El endoso en procuración es la clase de endoso que se utiliza generalmente cuando el beneficiario no ha logrado que se le pague un documento. Entonces lo envía en procuración para que un licenciado se encargue de su cobro, ya sea extrajudicial o por la vía judicial mediante una demanda que formule en contra del deudor. El endoso en garantía o en prenda es el endoso que se practica cuando se trata de garantizar en el notario el cumplimiento de una obligación por parte del endosante. El documento se entrega debidamente endosado al endosatario, así como se tratará de entregar una prenda en garantía. Muy buena aportación nos han dado hasta este momento todas las licenciadas. Pero agregando un poco más acerca de las clases, agregando una de las clases vemos también que existe el endoso en blanco. Es un endoso en blanco, el titular del título simplemente firma en el reverso del documento sin especificar un beneficiario particular. El título se convierte al portador, lo que significa que cualquier persona que lo posee legalmente puede reclamar. Y en este particular lo he escuchado mucho cuando solo te dan un papel en blanco para firmar, o bien, y no debe de ser cuando te hacen de alguna manera pues una estafa. Hay muchas historias narradas de este caso. Por ejemplo, recuerdo bien que un profesor nos comentó que una secretaria le hizo uno que otro encantamiento a un director, y lo que hacía firmar documentos en blanco sin que él se diera cuenta, y de alguna manera ella era la única beneficiosa en todo esto. No quedó endrogada como el director. Y existen muchas formas de hacer este tipo de tratos, incluso también lo vemos ahorita en las elecciones. Nos hacen firmar cosas que ni sabemos a dónde van, porque la hoja pues está completamente en blanco. Así que mucho ojo, ya que este puede ser muy perjudicioso para todos, y si lo llegas a realizar, asegúrate de que sea algo confiable y legal para no meter en un fuerte apuro pues después. Y también podemos ver lo que es el endoso en procuración o mandato. En un endoso en procuración, el titular del título nombra a otra persona como su agente o representante legal para cobrar el valor del título en su nombre. El endosario en procuración no adquiere la propiedad del título, solo el derecho a cobrarlo en el nombre del endosante. Y aquí me viene un ejemplo sencillo de esto, conforme a lo que voy investigando y escuchando de cada una de ustedes, licenciadas. Vamos a suponer que una persona llamada Marisa posee un cheque por 5,000 pesos dado a su nombre por una empresa llamada Fulanito S.A.
Este cheque es pagadero a la orden de Marisa. En este punto Marisa es el titular legítimo del cheque y beneficiaria. Si Marisa desea transferir el cheque a su amigo por alguna circunstancia o problema, quizás a una amiga cercana y muy confiable llamada, digamos, Lupita, para que ella pueda cobrarlo, puede hacerlo mediante un endoso. Marisa firma en el reverso del cheque y escribe endosado a Lupita Cesario en el espacio en blanco. Esto se considera un endoso en propiedad o en endoso completo. Ahora Lupita Cesario es la nueva titular legítima del cheque. Ella puede presentar el cheque en un banco o entidad financiera para cobrar los 5,000 pesos, ya que ha sido debidamente endosado a su nombre. También podría optar por endosar el cheque nuevamente a otra persona si lo desea, y así consecutivamente. No estoy totalmente segura de cuántos endosados puede existir, pero a mi consideración máximo 3. Y aquí tenemos un ejemplo más amplio, más concreto del endosado, y pues en algún momento lo podemos realizar, pero con mucha responsabilidad para que no existan problemas con dicho dinero. Es importante tener en cuenta que el endoso es un acto legal y debe cumplir con las regulaciones legales, locales y cualquier instrucción específica escrita en el cheque o documento de origen. Los detalles exactos de cómo se realiza el endoso pueden variar según la jurisdicción y las políticas de la entidad financiera. Por esto, este ejemplo ilustra el concepto básico del proceso. Y esperemos, hasta el momento, entiendas lo que es realmente el endoso. Y pasamos ahora a nuestro siguiente subtema. Aval, el protesto, la cancelación y la acción. Sin duda alguna, uno de los temas más interesantes para bastantes, así que pon mucha atención y la dejo a la orden a mis compañeras. El aval es una persona que acude a favorecer a otra con su pago como garantía. Dentro del texto de la letra de cambio es una designación cambiaria para garantizar el pago del título. En otras palabras, en mis palabras, el obligado solidario, para no decir sopenco o enemigo, que fue víctima o lo será por ignorancia, el aval siempre se verá obligado en igualdad, en la misma posición que el deudor lo haga. Esto quiere decir que el aval debe responder 100% a la deuda u obligaciones que tenga su avalado. Entonces, un consejo de parte de México sin Cultura es que no hagas, no firmes nada, o mínimo asegúrate que la persona a la que le estés haciendo un favor pues va a pagar. De lo contrario, ustedes se verán obligados a pagar en su totalidad lo que sea que hayan firmado. Ahora retroalimentaré un poco acerca de lo que mencionó mi compañero. El aval, mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de la letra de cambio. Es necesario, sin embargo, aclarar que esta figura es también propia del pagaré y del cheque. Esto da a entender una garantía en la cual está obligada por alguien más. Como tal, un aval es una persona o cosa que se garantiza el pago de algún crédito. Por ejemplo, si Mari llegara a sacar una fuerte cantidad, ya sea para construcción de alguna casa o ya sea alguna otra cosa, para que le puedan prestar el dinero le pedirían avales, para que, bueno, como tal, si Mari no llegara a pagar el dinero, irían con la primera persona que puso de aval y le cobraría el dinero. Al igual, si no se hace responsable en pagar, tiene otra aval que también irían con esa persona que, bueno, están obligados a pagar. Ahora les mencionaré acerca del protesto. Se cumple mediante un acto solamente que se establece en forma auténtica que una letra fue prestada en tiempo y que el obligado dejó total o parcialmente de aceptarla o pagarla. Salvo disposición legal expresa, ningún otro acto puede suplir al protesto. Básicamente el protesto es el procedimiento en el que se está incumpliendo el título valor. Por ejemplo, si una persona llegara a decir que no está a condición para pagar la deuda, aún así, o ya sea la muerte del obligado principal, es de sí o sí que se tiene que realizar el protesto. Es obviamente que de ley se tiene que cumplir en pagar. En este caso, la persona que perdió la vida es claramente que se presentará el protesto con sus herederos. Ahora mencionaremos la reivindicación. Es una acción real, pues nace de un derecho que tiene este carácter, el dominio,
el cual le permite exigir el reconocimiento de ese derecho y consecuentemente la restitución de la cosa por el tercero que la posea. Puede referirse a la reclamación de lo que uno le pertenece, o también nos indica la entrega autoritaria de un hecho por parte de alguien. Por ejemplo, la señora Laura tiene 2 hijos en la cual quiere dejarles la casa a su hijo preferido, pero para eso no sería justo, ya que ambos hijos deben de reclamar lo mismo. Y claro, lo que le pertenece a cada uno, pero de ley también le tendrían que dar una parte a su otro hijo para que los dos tengan lo mismo. Ya en el tema de protesto, me gustaría agregar: protestar. Un documento consiste en formular un escrito llamado acta de protesto, en el que se haga constatar que el título se representa para su aceptación o pago sin haberse logrado. En el acta de protesto se establece que un documento fue protestado oportunamente para su aceptación o pago y que la obligación deje total o parcialmente del aceptarlo o pagarlo. El protesto se hace mediante la intervención de un notario público que dé fe y que el documento se representa a su debido tiempo para aceptarlo o pagarlo. También se puede protestar por medio de un corredor público titulado, o a la falta de adquirir de los funcionarios mencionados, puede llevarse el acta de protesto a la primera autoridad política. El acto de protestar un documento deberá efectuarse ante la persona a la que no haya aceptado el pago y en ese caso no deben enterarse presente. Se lo notificará del protesto a sus empleados, sirvientes, familiares o algún vecino. El protesto debe efectuarse en el domicilio de la persona contra quien se le haga. De no fue en el domicilio que haya en el funcionario que practique la diligencia. Excelente, pero bueno, entrando un poquito más en el tema y centrándolo, también cabe mencionar que existe el aval por incumplimiento. El protesto se realiza cuando el deudor, el obligado a pagar el título, no cumple con sus obligaciones de pago en la fecha de vencimiento. Cuando esto sucede, el beneficiario del título, el acreedor, puede optar por iniciar el procedimiento de protesto. Y aquí es de manera específica lo que nos muestra la definición, ya que pues obviamente si no pagas lo acordado en la fecha que ya dispusiste e incluso pusiste tu firma en algo como que legal, que debe de cumplir. Y pues aquí en México la verdad este tipo de temas es demasiado transcurrido, que las personas no pagan a tiempo porque se les presentó una pachanga y se acabaron el dinero. Realmente como sociedad, nación, no contamos con una buena administración, no tenemos principios de educación financiera y siempre vas a ver a los del Coppel ahí tocando las puertas, a los del Electra, yendo a sus casas para que no quisieron pagar en el tiempo acordado y se hace un relajo. Pero aquí bien nos menciona a lo que se refiere el protesto, es aquella acción de cobrar fuera de plazo y proceder a otros métodos pues para que se les pague su dinero. Y entrando un poco en el tema de acción reivindicadora, existe el de la pérdida de posesión. El demandante debe de alegar que ha perdido la posesión del bien inmueble y que el demandado está en posesión del mismo de manera ilegítima, ya sea por ocupación ilegal, retención indebida o cualquier otro motivo que implique la pérdida injusta de la posesión. En este tema existen varias fases o clasificaciones. Esta la puedo yo entender como por ejemplo las veces en las que muere una persona pero no deja como tal un testamento y llega a aparecer un inteligente y se queda con la propiedad, pero no es tan inteligente porque no lo hace los movimientos de papeles para que le den pues legalmente los papeles que justifiquen que ahora es el nuevo dueño. Y como siempre debe llegar un familiar de la persona fallecida y reclamar dicha propiedad, y si este no tiene justificante de que es su casa, pues vienen casos legales. Pero poniéndolo más en práctica lo que es el tema, podríamos poner entonces que este hizo un trato y dijo que tenía una casa que no era de él y pueden exhibir esto y llevar asuntos legales. Así que para comprender un poco más a lo que es este tema, se deben de dar de baja las propiedades, debemos de tener siempre cuentas claras y papeles en orden, por cualquier malentendido. Y si es el caso contrario, que perdiste tu casa porque no pagaste, también debes de justificar dicha pérdida. Y es aquí donde, por ejemplo,
como decía, ¿no? Perdiste tu casa porque te diste los títulos de tu casa y no pagaste, pues te los quitaron. Debes de mencionar y dar ese acceso a la persona, dar de baja totalmente lo que es tu casa porque pues ya no es, la perdiste. Y bueno, esto es un claro ejemplo y concluyendo un poco acerca de este tema. Ahora bien, pasamos al siguiente tema. Letra de cambio y pagarés. Esperando que toda esta información haya sido de gran agrado y que la próxima que viene también lo sea, pongamos atención y adelante. Empezando con el tema, letra de cambio. La letra de cambio es un documento de los llamados títulos de crédito, por reunir las características propias de estos. Es muy usual en las operaciones mercantiles. Se utilizan para garantizar el cumplimiento de una obligación, es decir, de un crédito. En la letra de cambio, como en otros documentos similares, se hace constatar la existencia de una deuda que deba pagar una persona llamada girado o en otra denominada beneficiario. El pagaré en un título de crédito que consiste en la promesa incondicional de que una persona llamada suscriptor se hace a otra denominada tenedor de pagar a la orden de la suma de dinero en el lugar y fecha determinado. En el pagaré intervienen dos personas, el suscriptor, que es la persona obligada a pagar el documento, y el tenedor, llamado así por tomador o beneficiario, persona que recibirá el pago a cuya orden deberá efectuarse. Además, estas dos personas pueden figurar el avalista, así que existe garantía. Ahora mencionaré un poco más del tema. Aunque argumentación tal pudiera ser razonable, parece conveniente extraer de la regulación legal, en efecto, el concepto del título del que se trata, la orden que una persona girador extiende a otra girado para que pague a un tercer beneficiario una suma determinada de dinero. Conforme a lo investigado, yo no entendí que es una orden que da a otra persona de dar una suma de dinero a la tercera persona. Por ejemplo, Ana quiere estudiar diseño de modas en una universidad privada, pero la universidad pide cheques para documentar el pago, en la cual Ana tendría que buscar una solución ya que como tal no tiene una cuenta, pero le recomendaron que podía hacer letras de cambio, en la cual eso le ayudaría para pagar en cualquier sucursal y mucho más fácil. Y claro, la universidad sí le dio la oportunidad de dar sus pagos mensuales de esa forma, pero ella tiene que ser responsable a pagar y estar consciente de cuánto y cuándo tendría que pagar sus mensualidades. El pagaré es un documento que contiene una promesa incondicional de pago de una suma determinada de dinero que una persona llamada suscriptor hace a otra persona llamada tenedor o beneficiario. A mí me gustaría agregar que el pagaré es un título de crédito. Este es ejecutable. ¿Pero qué significa esto? Según lo que leí, como dice la palabra, se puede ejecutar una acción. Happy Halloween. Aquí la persona deudora se compromete a pagar incondicionalmente la deuda. Aquí el acreedor tiene derecho desde el primer momento que se pone su demanda a un embargo. Esto es importante porque, como vimos en clase, no se necesita de todo el papel del juicio para llegar directamente a embargar. Eso sí, esto no siempre funciona, A veces los bienes son vendidos antes, o sencillamente no los hay. Entonces, pues hay que dar por perdido nuestro dinero. Perfecto, hasta aquí hemos llegado a temas demasiado interesantes y creo que este que estamos tomando es de demasiada importancia para cada uno. Pero un tip, y por si no lo sabías, llenar una letra de cambio es muy fácil, tomando estos aspectos. 1. La denominación letra de cambio, el lugar y la fecha de emisión de la letra, la orden de pagar, una suma determinada con la cantidad indicada en letras y cifras, la fecha de vencimiento, el lugar de pago, el nombre y dirección del librado, el nombre del beneficiario o tomador, la firma, el nombre y dirección del librador, el acepto, fecha de aceptación y firma del aceptante. Y aquí es demasiado fácil, solo debemos de seguir los pasos marcados y he aquí que vas con cierta persona y debes de rellenar una letra de cambio.
Lo primero por realizar es poner la fecha y el lugar donde se está realizando. Por decir un ejemplo, 2 de diciembre en la ciudad de Oaxaca, no sé. De ahí existirá otro apartado y escribiremos la cantidad, digamos que fueron 5,000 pesos. Y de ahí existirá otro apartado y escribiremos 5,000 pesos, o sea, en letras 5,000 pesos y arribita el 5,000, pero en números. Se llegará a un acuerdo, o se asignará la fecha para, digamos, que el 6 de febrero del siguiente año. Y en el lugar, otra vez tenemos que poner específicamente el lugar donde vamos a poner. Y tenemos que ser muy específicos, porque si pones la plaza, pues existen muchas partes en la plaza, así que sé muy específico y de preferencia, yo en mi opinión, decido que sea en un domicilio. Procederemos a poner nuestra dirección. Supongamos Calles de las Flores, Avenida de mi Corazón y de ahí la persona beneficiaria, Arroyo de la Esperanza, con Colonia Dulzura. Procederemos a dejar la firma siendo conscientes de la acción que acabamos de tomar y dando palabra de que se va a pagar y el acepto y firma. Y listo, es bastante sencillo llenar todos estos documentos. Si no es posible que te sientas seguro de hacerlo por ti solo, puedes pedir asesoría de un abogado para que pueda ayudarte. Y ahora bien, pasaremos a nuestro siguiente subtema, el cual se llama el cheque. Y este es un tema demasiado importante y creo que todos conocemos, pero no sabemos específicamente cómo se rige, lo que debe de ser y algunas generalidades de este. Comenzamos. El cheque es un título de crédito expedido a cargo de una institución de crédito librado por el librador, quien estando autorizado por esta tiene los fondos disponibles y que contiene la orden incondicional de pagar a la vista una suma determinada de dinero, a la orden nominativa de alguna persona o al portador del título, tomador. Dentro de mis palabras y de forma menos formal y más sencilla, el cheque es un documento para pagar sumas de dinero sin ser dinero y cobrable en un banco. Dentro del mundo financiero, el cheque es una herramienta clave para realizar pagos de manera segura. Es muy usado por las empresas. Es consentimiento por escrito que permite al portador cobrar una cantidad de dinero, como ya mencioné, mediante un banco. Esta tiene varias partes esenciales y todas estas garantizan su validez y seguridad, como la fecha de emisión, la serie de documentos, nombre, cantidad y lo más importante, la firma. Bueno, yo les daré un pequeño concepto acerca de lo que habló mi compañera. Sin que configure propietariamente un concepto, suministra los elementos necesarios para elaborarlo. Es una TDC expedido a cargo de una institución bancaria por quien, previa existencia de fondos disponibles, en ella sea autorizado por la misma para librar cheques a su cargo. Bueno, como tal, el cheque se utiliza para dar cierta cantidad que le quieres entregar a la otra persona. Bueno, eso se utiliza mucho dentro de las empresas, ya que es fácil para entregarle a los trabajadores o ya sea a proveedores. Por ejemplo, yo es la jefa de una empresa en la cual tendría que pagarle a un gerente para que compre materia prima para la empresa. Al momento en el que el gerente recibe el cheque, él directamente lo cobraría en el banco y le darían como tal el dinero. Excelente, pero pasando un poquito a los variantes, veremos lo que es el cheque no negociable, que son todos aquellos que solo pueden ser cobrados en la ventanilla del banco por el beneficiario o bien depositados en la cuenta bancaria de la persona o la empresa que es beneficiario del cheque. No puede endosarse. El término cheque no es para nada un término que alguien no conozca. Es algo que todos tenemos claro que es tanto para los que trabajamos o para los que cobran o alguna otra actividad que amerite este. Y como está escrita en la cita, existen algunos cheques a los que se les denomina no negociables, siendo así que no pueden ser cobrados en ventanillas como en algunas otras situaciones, sino que es de todo de manera personal. Y como veíamos en el tema anterior, no se puede endosar, por lo que solo hay una sola persona que se hace responsable de dicho cheque. Gracias por tu aportación, compañera Maritza.
Al igual, me gustaría decir que existen diversas formas de cheque, las cuales se presentan a continuación. El cheque ordinario es un cheque común y corriente utilizado por medio del pago en una operación comercial. El cheque cruzado general es un cheque ordinario, pero el librador o beneficiario puede cruzar trazando en el adverso 2 líneas paralelas diagonales. Lo anterior se hace con el fin de que el cheque solamente pueda ser cobrado por una institución de crédito una sola vez endosado. Cheque cruzado especial es semejante al anterior, únicamente que en este se anota el nombre de la institución de crédito que debo cobrar entre las líneas paralelas diagonales. El cheque para abonar en cuenta es un cheque ordinario en el cual el beneficiario, al endosarlo, anota la cláusula para abono en cuenta. Cheque certificado también es un cheque ordinario, pero en él se certifica o se anota por el banco que el librador tiene depositados fondos suficientes para pagarlo. Cheque en caja es aquel que gira la institución de crédito a cargo de su propiedad dependiente o en sucursales, que tiene que ser donativo o no negociables. Cheque de viaje son los que expiden los bancos a cargo de las sucursales o corresponden dentro del país o del extranjero. Se encargan mediante depósitos que hacen las personas que van a emprender un viaje con el fin de no llevar dinero en efectivo. Excelente, muchísimas gracias a todas por dar estas grandes definiciones, ejemplos acerca sobre lo que es el cheque. Ahora bien, pasamos al siguiente tema, subtema, que se denomina contratos de crédito. Adelante. Muchas gracias, compañera, por darme la palabra. Ahora vamos con contratos de crédito. El crédito o contratos de crédito es una operación financiera en la que una persona, el acreedor, realiza un préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona, el deudor, y en la que este último se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido, además de pagar intereses. Eso hoy en día se utiliza bastante mucho, lo de los créditos, y claro, es de mucha ayuda y más para comprar recursos necesarios. Pero bueno, les daré un pequeño ejemplo. Andrea pide un préstamo en el banco en el cual necesita dinero para invertir en un negocio de comida, en la cual pues entran bastantes cosas. Pero al adquirir el dinero tiene que estar comprometida y responsable de pagar al banco cada mes hasta completar la cantidad prestada. Si en dado caso no llegara a respetar el día que tiene que pagar, se le cobrarán intereses. Contrato es el que un prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación. De forma resumida y en mis palabras, yo entiendo que es un contrato en el cual se presta una cantidad determinada de dinero teniendo un plazo definido para regresarlo, en el cual durante su duración se pagará el famosísimo y temido interés, el cual es un porcentaje del total que se presta en primera instancia. La persona podrá hacer uso de este crédito concedido en la forma y en los términos concedidos que ha obligado el acreditante, que es quien otorga el crédito. Excelente, y viéndolo, entre los contratos de crédito también cabe mencionar que existen los créditos libres. Son aquellos en que el acreditado podrá hacer uso del crédito como mejor le desee. Y bueno, para extender un poco más este tema, sabemos que un crédito es aquello que solicitamos monetariamente para algún fin en común. Y como está dicho anteriormente, existen los créditos libres, que son los que la mayoría de personas utilizan, siendo así que hacen con el dinero lo que bien les parece. Como invertirlo, utilizarlo para una fiesta o dividirlo para algunas compras. Eres libre de hacer con el dinero lo que tú quieras, y siento yo que casi siempre es así. No he escuchado o pedido un crédito donde me digan lo debes usar solo para esto, pero sí he escuchado el solo te puedo dar esta cantidad por tu historial. Y hay veces en que las primeras veces que pides crédito te dan una pequeña cantidad y dependiendo de tu respuesta de responsabilidad te van aumentando estas cifras.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todas por su aportación acerca de este tema, que espero que allá en casita nos estén escuchando con mucha atención, ya que estamos por finalizar este gran podcast y ahora pasamos a lo que sigue, el tema de las CETES. Así que mucha atención porque a bastantes les puede interesar lo que son las CETES porque son inversiones más que nada, pero bueno, no lo definiré en este momento, dejaré que mis compañeras las licenciadas los apoyen y ayuden con sus grandes definiciones y sus buenos ejemplos. Pasando al tema de los CETES, existen las que son directas, que son el peso de los beneficios asociados a los certificados de tesorería. Los modelos tradicionales de inversión limitan las posibilidades en cuanto a la maximización de su utilidad, porque es necesario esperar un tiempo para disponer del dinero invertido. Y en esta sección debemos entender que las CETES son más que nada una facilidad de inversión donde pones cierta manera tu dinero a trabajar para que en un futuro te dé rendimiento y demás. Pero bueno, en el aspecto de las directas debemos de meter alguna cantidad mínima, mediana o grande, que depende mucho de tus capacidades y posibilidades. Uno de los problemas de este es que no te dan tanto rendimiento, o sea que inviertes quizás puedas ganar un 10% de todo el dinero que metiste, si es que metes poco. Además debes de esperar un lapso de tiempo algo grande, pero veámoslo de la mejor manera. Tu dinero crecerá si sabes cómo manejarlo y no estarás malgastándolo en cosas que no darán beneficio a futuro. Bueno, ahora mencionaremos acerca de los certificados de tesorería CETES. Bueno, los certificados de tesorería de la Federación CETES son un instrumento de deuda bursátil emitido por el gobierno federal. Son pagarés que tiene el gobierno para recaudar fondos en un cierto plazo y que generan rendimientos a quienes invierten en ellos. Como tal, nosotros cuando necesitamos cosas y no tenemos dinero es obviamente que pedimos prestado, pero también el gobierno necesita, ya sea para pagar puentes, carreteras o pagar alguna necesidad en la comunidad y muchas cosas más. Pero para hacer esto también pide prestado, pero a sus ciudadanos, o sea, a nosotros. De esta forma nos volvemos inversionistas, ya que el gobierno nos asegura en devolvernos el dinero. Pero todo es debido a un plazo. Podemos invertir con tan solo 100 pesos. Certificado de la Tesorería de la Federación son instrumentos adquiridos a un precio a descuento, es decir, se compran por debajo de su valor. Este tema me costó algo, pero según lo investigado y citado por mí anteriormente, se trata de que básicamente le prestas tu dinero al banco y al final del plazo contratado te devuelven el dinero con un rendimiento o ganancia. Puede ser desde un día hasta 24 meses, pero funcionan raro. En realidad no te dan una ganancia, sino que lo que compras, lo compras a menos de lo que vale. Por ejemplo, el gobierno ofrece pagarte 100 pesos en un mes y lo subasta al mejor postor. Ese postor puede ofrecer 99. Entonces, si ese es el mejor postor, podemos decir que ese CT le pagará al comprador el 1% mensual. Ese peso fue tu rendimiento. Y naturalmente tú no subasta el banco. Podría decirse que este es el intermediario. Se considera seguro, pagan en su 100%, ya que la economía y la política no son lo mismo, al menos en un país como México. Excelente, espero que todo lo ya dicho esté siendo de gran ayuda para cada uno de ustedes que están en casita. Y ahora bien, llegamos al último tema de México sin censura, donde hablaremos sobre operaciones de crédito. Así que por favor poner muchísima atención, ya que es el último tema. Te agradezco bastante el tiempo que te has tomado y llegado hasta aquí. Y sin nada más que decir, continuamos. Ya al fin llegamos al último tema y es de mucha importancia saber principalmente la definición como tal de operaciones de crédito. Bueno, recibe dinero o son operaciones de crédito aquellas en las que el banco de dinero también lo son. Operación bancaria en toda operación de crédito practicada por un banco con carácter profesional y como eslambo de una serie de operaciones activas y pasivas similares. Ahora, para entender mucho mejor, es el dinero que recibe y da el banco. Ejemplo, BBVA Bancomer es la cual nos ofrece las tarjetas de crédito.
el que cualquier persona puede utilizar sin necesidad de utilizar dinero en efectivo, o también los créditos personales, en la cual estas prestan una cierta cantidad a un deudor que se tendrá que devolverlo junto con unos intereses, pero hay muchas operaciones, pero cada uno pide ciertos requisitos. Las operaciones de crédito son las que característicamente se celebran entre el banco y sus clientes, o bien entre dos o más bancos entre sí. Es un negocio de tipo general que se califica de bancado. Las operaciones de crédito también podrían ser llamadas por pactos, convenios o negociaciones que se llevan a cabo entre la institución bancaria y sus clientes, con el único objeto de recibir o pagar. Dentro de las operaciones más comunes están los depósitos bancarios y la apertura de crédito, que son las que yo conozco y he usado. Estas operaciones a veces nos dan problemas, pero pues ahí recae el propósito de este podcast: estudiar y aprender para así poder ser funcionales dentro del área que es crediticia y tener una salud financiera. Las operaciones de crédito son transferencias financieras efectuadas por las entidades que consiste en recibir o prestar dinero de los clientes. Se trata de una de las operaciones más comunes que se hacen las entidades financieras debido a que prestan recursos a sus clientes mediante productos financieros como los créditos, las tarjetas de crédito, los préstamos, entre otras. Estos préstamos se hacen con el compromiso por parte de los clientes de pagar una suma adicional a meses de interés. Una persona utiliza una tarjeta de crédito para realizar compras o retiros en efectivo y luego paga el saldo acumulado en su totalidad o en cuotas, generalmente con intereses. Muchísimas gracias a todas. Ahora bien, retomando un poquito acerca de lo que dijo nuestra compañera, la licenciada Saraí, como operaciones de crédito podemos tomar en cuenta la tarjeta de crédito. Y esta es una tarjeta que se te proporciona mayormente a los bancos. Bueno, los bancos te la proporcionan a ti para que con ella puedas comprar a crédito, siendo así que te dan dinero en una tarjeta que puedes gastar en lo que tú quieras. Pero ojo, esta tiene un límite de crédito que te proporcionan para que al año tú pagues y así constantemente. Pero hay algunas y la mayoría de estas tienes, digamos, 5,000 pesos en la tarjeta de crédito. Tú los puedes gastar. Pero eso sí debemos de tener en cuenta que al mes tú debes de volver a pagar esa cantidad para que no te den como que intereses por faltar en el tiempo y el hora. Existe un banco, HBC si no recuerdo mal, te cobra una tasa de interés muy mínima y aparte su mensualidad no es pues es al mes. Pero eso sí, en eso sí tienes mucha restricción, o sea, su tasa de interés es mínima, pero si te llegas a pasar un poquito, unos cuantos minutitos, ahí sí lo sé porque he ocupado esta tarjeta, te cobran esos intereses, así que hay que tener mucha responsabilidad, mucho ojo en qué vamos a utilizar estos créditos, y la tarjeta es de suma importancia para muchos, nos ayuda bastante, nos hace descuento, y ahorita como está la tecnología, usamos de manera constante una tarjeta, y mayormente una tarjeta de crédito, porque podemos pagar por Chain, por AliExpress y cosas así, cositas que vamos comprando, inclusive en Mercado Libre nos aceptan tarjetas de crédito y con ellas pues podemos ir adquiriendo nuestras posiciones. Pero ojo con eso de que en las cosas, hay veces en las que vemos esos memes de que ya tengo una tarjeta y tengo dinero gratis porque no pago. No, así no sirve la cosa. Tienes que ir pagando al mes y estar consciente de todas tus cuentas para que al siguiente mes no tengas más intereses y tengas que pagar más. Ahora bien, llegamos ya a lo que es nuestro final de temporada de este gran podcast México sin Censura, esperando que haya sido de gran agrado para todos nuestros oyentes y que todos estos temas hayan pues funcionado para informarles, para ayudarles a alguna duda o cositas así. De antemano, muchísimas gracias por llegar a este tema. Hasta luego, buenas tardes, buenas noches, nos vemos. Y ya llegando al tema de las conclusiones, sabemos que los títulos y operaciones de crédito
son instrumentos financieros utilizados en el ámbito de las finanzas y la inversión. Estos instrumentos permiten a la empresa y gobiernos obtener financiamiento y a los inversores adquirir deuda o invertir en el mercado de capitales. A continuación, se describirán algunos de los títulos y operaciones de crédito más comunes que tocamos anteriormente. Uno de ellos fueron los bonos. Los bonos son títulos de deuda emitidos por gobiernos, empresas y otras entidades. Quienes compraban bonos están prestando dinero a cambio de intereses, periodos y el pago de valor nominal y el vencimiento. También sabemos que existen las obligaciones, similar a los bonos. Las obligaciones son títulos de deuda emitidos por empresas, pero generalmente se utilizan para deudas a más corto plazo. De ahí sabemos que los certificados de depósito, los CD, son emitidos por bancos y son una forma de inversión a plazo fijo. Los inversores depositan una cantidad de dinero en un CD y reciben intereses de una tasa predeterminada durante un periodo de tiempo específico. Los pagarés también son promesas de pago emitidas por una entidad. Los pagarés pueden ser utilizados en transacciones comerciales o como instrumento de inversión. Acciones preferentes, aunque no son títulos de deuda. Las acciones preferentes son un tipo de inversión que combinan características de las acciones y los bonos. Los titulares de acciones preferentes tienen prioridad en el pago de dividendos y en el reembolso en caso de liquidación de la empresa. También las letras de tesoro son títulos de deuda emitidos por el gobierno para financiar sus operaciones. Generalmente las letras de tesoro tienen vencimientos más cortos que los bonos y son considerados inversiones de bajo riesgo. Las hipotecas, los préstamos hipotecarios son operaciones de crédito en la que el individuo o empresa obtiene financiamiento para comprar una propiedad y la propiedad se utiliza como garantía. De ahí también sabemos que los créditos comerciales son préstamos de una empresa otorga a otra para financiar sus operaciones. Pueden tomar forma de cuentas. En el saldo acumulado en la tarjeta debe ser pagado con intereses en un momento posterior. También sabemos que los descuentos de pagarés en estas operaciones implica la compra de pagarés o facturas pendientes de pago por una entidad financiera u otra empresa a un valor descontado. El factoring es una operación en la que una empresa vende sus cuentas por cobrar a una entidad financiera a cambio de un anticipo de efectivo, lo que permite obtener liquidez inmediata. Y bueno, como mencionábamos anteriormente, las generalidades. Muchos entendimos que en sí la generalidad de esta es como que las leyes, las normas o lo que lo estructura. Decíamos que hay generalidades a plazos largos o cortos. Como ya se sabe, en aquellos tiempos que han pedido algún préstamo o algo en lo que han ocupado el dinero, como por ejemplo ir al banco a pedir un préstamo, sabemos que al ir a se nos dan como que un contrato para que nos digan, no, pues mira, tus fechas de pago son a este plazo, digamos, ejemplo, cada 20 de cada mes tienes que dar tu mensualidad, y es aquí donde empieza una de las generalidades. Por eso como que yo lo especifico como una base, es la norma de para que tengamos claro cómo vamos estar dando nuestros pagos, cómo va a ser la funcionalidad de esta y de lo que trata realmente nuestro préstamo. Ya de ahí podríamos ver lo que es el endoso. Para mí el endoso es aquello que tú puedes transferir a otra persona, o sea, puedes endosar, es el término, a una persona, o sea, le puedes dar, nos dan un pagaré. Supongamos que nos dan un pagaré y en la parte de atrás tú puedes endosar a alguien que sea de confianza y para que esa persona se le transmita ese pago. Mencionábamos en el podcast que hay endosados en blanco, que son mayormente los que todo el mundo ocupa, a menos de que no endoses a nadie. En ese endoso puedes poner nada más la firma y los datos del pago sin poner los nombres. Pero ya después tienes que darle a la persona indicada esas indicaciones para que no le vayan a cobrar más, o sea, algún tipo de problema, o los intereses y todo lo que tiene que ver con respecto a los pagos. También podríamos ver lo que es el endoso en procuración o mandato. Este es un endoso titular o de título, nombra a la
otra persona con un agente o representante legal para cobrar el valor del título en su nombre. El endosario en procuración no adquiere la propiedad del título, solo el derecho a cobrarle en nombre del endosante. Y aquí me viene un ejemplo sencillo de esto conforme a lo que voy investigando y escuchando de cada una de ustedes. Vamos a suponer que una empresa llamada Fulanitos le da un préstamo a Marisa y Marisa pues endosa a su amiga y pues con fines pues de que ella pueda cobrar porque pues no sé, tuvo un problema o situación y pues la endosa y ella ya puede ir a cualquier lugar a recibir el dinero o el capital que le prometieron. Y también veíamos lo que era el aval y hay un aval por incumplimiento. El protesto se realiza cuando el deudor, o sea el obligado a pagar el título, no cumple con su obligación del pago en la fecha de vencimiento. Cuando esto sucede, el beneficiario del título, el acreedor, puede optar por iniciar el procedimiento de protesto. Y aquí de manera más específica lo que nos muestra la definición, ya que pues si no pagas lo ya acordado, obviamente te van a cobrar. Así que pues aquí se debe cumplir y pues aquí en México la verdad este tipo de cosas se ve diario, ¿no? Porque las personas no saben pedir préstamos y no saben pagar porque no tienen la capacidad de decir, no, pues tengo tanto dinero, puedo pedir tanto, no me endeudo y estoy tranquilo. Pero no, las personas no tienen una buena educación financiera, bueno, aquí en México, lo he visto bastante, porque piden cosas que no están a su alcance y se endeudan hasta los talones y van endosando y aquí se arma un problemón porque realmente no se entienden correctamente y se arman muchos problemas. Y veíamos lo que era la acción reivindicadora. Existe el de la pérdida de posesión. El demandante debe de alegar que ha perdido la posesión de bien inmueble y que el demandado está en posesión del mismo. En lo que es la acción, yo pude comprender que es todo aquello que pierdes, ya sea porque te lo quitaron o porque lo vendiste. Y en esta acción tú debes de declarar a quién se lo vendes o que te lo quitaron y que ya no lo tienes. Así que en pocas palabras es como decir, mira, este era mi artículo, pero ya no lo tengo, así que tengo que hacer esa acción para que la próxima persona que lo tenga o lo adquiera porque me lo quitó, pues no tenga ningún tipo de problema y cosas legales cuestiona todo esto. Y también llegamos a lo que fue el tema de las letras de cambio. Estas son más que nada unos papelitos como los pagarés, que no son pagarés, pero se llenan como tal y explicamos ciertamente cómo es que se llenan y cosas así. Estos nos sirven para poder nosotros dejar algo a cambio, por decirlo así, o dejar nuestra palabra más que nada clara aquí de que tenemos que pagar a cierta hora, en cierto lugar y en cierto momento. Y también llegamos a lo que es el cheque. Este es muy distinto a lo que es un pagaré, porque el pagaré va con fines de deuda y el cheque va con fines de que te pago. O sea, este te paga y el otro te cobra. Y el cheque pues nosotros no sabemos realmente pues para qué es, para qué sirve, en dónde lo hemos usado. Y realmente lo que más es... donde más se utiliza es en las instituciones públicas porque se les paga con cheques. Últimamente ya la tecnología ha avanzado bastante y ya solo son pagos por transferencia, literalmente te cae en el banco y en tu tarjeta y pues ya lo retiras cuando pues tú gustes, pero anteriormente los cheques eran muy utilizados y siguen siendo utilizados para cobrar o retirar dinero. Y por último veíamos lo que eran las CETES. Estas son... yo lo entendí como inversiones, son inversiones del gobierno donde puedes tú invertir, válgame la redundancia, tu dinero dentro de esas organizaciones y en algún momento pues te van a dar como que un saldo a favor y estas te pueden ayudar en algún apuro, pero ojo, tú puedes invertir 5,000 pesos de los cuales puedes recibir 500 pesos, o sea, sí son buenas a futuro si las quieres usar y las sabes usar, pero no si no las sabes usar porque realmente vas a poner mucho y vas a ganar muy poco, así que mucho ojo con todo lo que quieras realizar en estos estados de crédito y todo aquello que nos funciona hoy en día porque realmente los usamos día a día. Por último, y de mi parte concluyendo con este tema, yo considero que es importante conocer de temas que se relacionan con nuestro estado financiero. Considero que el dinero tiene reglas y es un enorme juego. Como cualquier otro, algunos pierden, otros ganan. Tratamos los temas de
títulos de crédito, me agrada la idea de que nuestra instrumentación incluye algunos básicos como el pagaré, el cheque, el contrato, que es perfecto. Ya sé cuáles son, ya sé cómo son, ya sé usar. Ahora nuestro público ya sabe lo que es y también es autonómico. Pero, ¿cómo diablos lo usan a favor? Seamos bastante honestos. Casi nada en este competitivo mundo de derecho es muy sincero. Todo tiene sus trazas. Y no me quejo, me sigo quejando. Imposible el cambio. No quiero sonar pesimista, pero esta parte de mi conclusión la quería poner al final, pero como sé que es casi imposible que el profesor la lea completa, por entendibles razones, me hubiera entonces encantado y considero que es igual de necesario que se nos enseñara su uso para nuestra salud financiera y consejos para no cajetearla en el ámbito laboral dentro de una empresa. Que una vez mi tía, que trabaja en recursos humanos para Segov, me comentó que tuvo un error al entregar cheques y su castigo fue trabajar en las noches también para compensar el dinero perdido. A ver, remontémonos al propósito de los títulos de crédito, que para que entiendan lo que quiero decir, ¿para qué fueron creados en un principio? Según lo que yo leí y en mis palabras, la utilidad de los títulos de crédito consistía en simplificar las operaciones mercantiles y evitar que los comerciantes tuvieran que transportar el dinero durante largos trayectos, ya que hacerlo así pues era riesgoso, eran épocas bastante Happy tensas. Halloween. En su lugar se entregaba dinero en efectivo a un banquero, quien lo acreditaba escribiéndolo en el título de crédito y de esa forma tenía la obligación de reintegrarlo a aquella persona que se le ofreciera en el futuro. Y con base en lo anterior, se podría decir que se sustituye el dinero en efectivo cuando se trata de grandes cantidades. Si trabajas en una empresa grande, vas a comprar una casa o inclusive más difícil y vas a comprar dinero, ya usamos los títulos de operaciones de crédito. Es más, las operaciones de crédito ya están siendo más normalizadas dentro de los jóvenes. Cuando entendí la definición de dinero que pensé fue en la beca. Y a mí me vino a la cabeza la pregunta de si el papel que los números que nos daban para poder ir a la banca y pagar nuestro dinero era también un título de crédito. Supongo que no para eso, pero ahí recae otro punto que quiero contar. El tema es tan común y es tan desconocido que la marca secundaria y preparatoria ya estábamos viendo el mundo recaer dinero. Ahora bien, la pregunta consecuente de la crítica de nuestro dinero, ¿no podría pensarse que un ciudadano normal tendría problemas para entender el alcance de estas definiciones y en el lenguaje del mundo real? ¿Debería confundirse con otras cosas que no son títulos de crédito? Sin duda alguna, el lenguaje técnico es necesario para la disciplina y esa definición tiene un trasfondo histórico y legal. Sin embargo, en 2023 parecería que la definición legal se queda corta. Salvo que uno sea abogado, tendría problemas para saber si un documento es un título de crédito o no, por estar circunscrito a una finalidad en específica. Incluso al abogado le genera dolor de cabeza. Continuando ahora entonces, hablemos de algo que el temario no tocó y es el área virtual. Me pregunté yo, ¿las transacciones mediante apps y bancos entrarán también? Es importante mencionar que la expresión papelito habla tuvo mucho impacto antes, ya que el papel dominaba en cuanto a documentaciones y actualmente también lo hace. Sin embargo, hace unos pocos años se implementaron servicios de banca electrónica en casi todo el mundo, lo que ha facilitado el pago o el traslado de grandes cantidades de dinero que ahora se pueden ya mover de forma instantánea con un clic, sin necesidad de transportar lingotes de oro ni bolsas llenas de dinero. Y como ya no es necesario trasladar lingotes de oro ni bolsas de dinero, tampoco es indispensable utilizar título de crédito para esos menesteres. En diversas empresas y organizaciones, varias operaciones, los títulos de crédito aún tienen esta finalidad, pero no en relación con una cantidad, sino de equipo o bienes que forzosamente son objeto de transportes, como el caso de conocimiento de embargo, el tema de depósito o garantía, el caso de bonos, de prendas, certificados de depósito. No obstante,
estas excepciones en la realidad virtual, los títulos de créditos como letra de cambios cada vez son menos utilizados, y aquellos que son más sencillos, como los pagaré, han entrado en una época de apogeo. Hoy en día son utilizados con una finalidad muy precisa, evidencian lo que antes mencionaba. La tendencia es utilizar esos títulos de crédito únicamente para acreditar adeudos, préstamos, créditos, financiamientos, entre otros. Estos títulos de crédito se limitan a documentar adeudos, y lo mismo pasa con los cheques. Si ya trabajaste al menos una vez en tu vida, debiste haber cobrado un cheque. Es de gran importancia el conocer y saber usar los títulos de crédito, ya que son muy útiles para la vida en general. Nos facilitan mucho las cosas dentro del derecho mercantil en lo que respecta a rapidez, y como ya se expuso, protegen nuestros bienes de alguna forma al comprarlos o venderlos, pero principalmente su importancia radica en ayudar a proteger nuestros derechos y deberes, dependiendo de cada caso. Para con los bienes materiales. Gracias a los títulos de crédito, el mundo moderno ha podido movilizar sus riquezas, y hay quienes consideran que son ellos a quienes se deben los ordenamientos jurídicos. Poder superar los obstáculos del tiempo y del espacio, transportando así con la mayor facilidad estos elementos representativos de bienes lejanos y materializando en el presente las posibles riquezas del futuro. Además de considerar esta institución una de las mejores demostraciones de la capacidad creadora de la ciencia jurídica de los últimos siglos, los títulos y las operaciones de crédito son de gran importancia para el desarrollo de la economía. Siendo un agente de grandísima ayuda del comercio, los títulos, por su representatividad como instrumento de crédito o de pago, protegida por un papel de derecho particular, permite la circulación de la riqueza, beneficiando a los sectores públicos y privados y desempeñando preponderante en las transacciones mercantiles a nivel nacional e internacional. Como mencionaba al inicio, son importantes, pero también es importante saber usarlos, identificando sus beneficios, ventajas, desventajas, partes, etc. Es de vital interés que nosotros como estudiantes aprendamos a familiarizarnos con todo lo establecido en la teoría y en la práctica, ya que los estamos utilizando ya y los vamos a seguir usando. Quién sabe si más adelante el dinero sea sustituido en su totalidad. Se agradece por último bastante que el profesor haya tenido y tenga el interés de enseñarnos detalles que otro profesor pasaría de alto, y que hace de esta instrumentación chafa un poquito más. Al fin acabamos con estos temas de mucha importancia. Gracias a estas actividades que realizamos e investigamos, nos da de gran ayuda, ya que nos ayuda para el futuro. Aparte, nosotros como futuros administradores podemos tenerlo en cuenta, y claro, al momento de cuando estemos trabajando ya vamos a poder saber y cómo se desarrolla cada tema visto. Pero bueno, puedo concluir con estos títulos de crédito. Son documentos en los cuales traen un derecho, en la cual se presenta una obligación como tal, pero esto tendría que investigar más a fondo qué pasa si no las aplicamos como obligación como tal. Dentro de mi comunidad se utiliza mucho sacar créditos, ya sea en Coppel, Bodega Aurrerá o hasta en el mismo banco, pero a veces les afecta, ya que si no pagamos con la fecha establecida y no cumplimos con nuestra obligación de pagar, es claramente que nos cobrarán intereses, y eso nos afectaría mucho. La otra vez me platicaba mi primo que quería vender su moto, y qué bueno que estos temas los vi antes de que mi primo la vendiera sin ningún documento, porque luego suele pasar que solo la vendemos así de fácil, pero puede haber muchas consecuencias, como comúnmente las personas que compran no la pagan, y eso ya sería pues un robo. Entonces yo podría orientar a mi primo que realice un documento para que así la persona que está obligada a pagar pues claramente lo pague como tal. Pero ahora hablemos de uno de los temas que es muy interesante, ya que nos mencionaba que el endoso, bueno, yo la verdad no lo conocía,
pero ahora sé que forma parte de un documento legal y claro, ahí es más importante las firmas. Creo que también mencionaba que se incluyen los cheques y las facturas, pero también se debe tomar en cuenta las consecuencias que suceden si no respetamos cada documento, como no tener el consentimiento de la otra persona. Eso puede llegar a un grave error. Ahora platiquemos un poco sobre el tema del aval. Uy, este tema me gustó mucho, ya que en mi familia sí hay problemas por lo mismo de los avales, ya que mi abuelita es un aval. De hecho, me había mencionado que tuvo que pagar algo que ni ella pidió, y con eso le había quedado claro que pues no se tenía que poner de aval de otra persona. Que bueno, mi abuelita no estaba informada de que era un aval, pero pues ya con este tema a fondo ya le podré explicar a mis abuelitos y claro, a toda mi familia, para que así no les suceda este tipo de problemas. Últimamente en mi comunidad sí hay gente que se aprovecha de las personas que no están bien informadas y pobrecitos, porque si tan solo supieran no tendrían que afectarse solitos. Ahora que estamos concluyendo con estos temas, me gustaría mencionar lo que me llamó la atención del protesto. Bueno, le afecta mucho a las personas, ya que pasa comúnmente en las familias, ya que si en dado caso llega a morir la persona que tenga una gran deuda, es claramente que le va a afectar a sus hijos, ya que ellos son los herederos de todos sus bienes que tenía esta persona. Por este tipo de problemas luego las familias se separan. Pero no fuera para pedir su parte de la casa de sus padres, porque ahí sí bien que hacen sus movimientos como tal, que reclamen lo que según les pertenece. Pero bueno, eso ya depende de cada quien de estos casos. Me gustaría orientar a mis papás para que no haya problemas después y claro, menos con mis hermanitos. Ahora también mencionamos la parte de la letra de cambio. Este tema sí fue de gran ayuda, ya que no sabía en qué se podía aplicar. Pero bueno, nuevamente agradezco esta materia de derecho que nos está ayudando y principalmente dar a conocer cómo se realiza cada cosa. Y correcto, pero dentro de la letra de cambio pongo tiene un orden y claro, algo que ayuda, ya que las personas que no tenemos lo necesario pues nos dan la oportunidad de utilizar esta, ya que en mi parecer en mi bachiller que estudiaba comúnmente se pagaba dentro de la escuela. Claramente eso no me gustaba, ya que en dado caso cómo podría verificar que sí pagué, pero bueno. Pero veo mucho en Tehuacán, casi todas las escuelas pueden pagar en cualquier sucursal sin necesidad de ir directamente a la escuela. Pero ahora con los cheques comúnmente esos se utilizan en las empresas, ya que así pueden pagarles a sus trabajadores. Y lo mejor es que con tan solo una firma ya es como confirmar la cantidad que le diste a la otra persona. La verdad ya me gustaría trabajar para así poder tener en mis manos un cheque para ir así directamente a cobrar al banco el dinero. Pero bueno, para concluir con estos temas de los contratos de crédito, es un tema de mucha importancia para que así nosotros podamos pedir algunas cositas que nos hagan falta. Gracias a los créditos nos darían un cierto tiempo para pagarla en pagos cortos, ya sea a un cierto tiempo. Esto nos ayuda mucho a mi familia porque como tengo muchos hermanitos, pues mis papás sí les cuesta a veces pagar algunas cosas. Así que gracias al crédito mis papás ya no se sienten tan estresados para pagar toda la cantidad de un día para otro y pues pagarlo ciertamente en un tiempo determinado. Pero ahora va un problema que le sucedió a mi papá. Creo que mi papá quería pedir un préstamo a Caja Popular, pero al tener sus trámites para que se lo pudieran dar, resulta que mi papá estaba en el buró de crédito porque según debía unas cosas que compró en Electra, pero mi papá en ningún momento compró nada en Electra. Ahora, después de que se enteró del problema, fuimos a ver directamente a Electra y nos enseñaron que hay otra persona con los mismos apellidos y el nombre, por lo que cambia en la persona y en la firma. Por este tipo de problemas hay mucha gente que no puede pedir un préstamo, pero pues ya tendría que investigar mucho más a fondo para solucionar ese tipo de problemas. Ahora hablemos del penúltimo tema de los CETES, que bueno, tiene que ver con los pagarés del gobierno.
Ahora, para terminar de concluir con estos temas, nos ayudan bastante, no solo en un trabajo, sino también en vender alguna cosa que utilicemos de día a día. Gracias a estos temas voy a poder saber qué tengo que hacer antes de venderlo, pero el último tema nos brinda varias cosas que podemos utilizar y facilitar para muchas cosas. Ahora agradezco y muchas gracias, amigos, por acompañarnos en estos temas muy importantes, y espero hayan entendido mejor de los temas hablados y que les sirva de mucha ayuda en estos temas, ya sea en la vida cotidiana o laboral. Ahora recuerden, si tienen conocidos o ya sean familiares que no sepan acerca de los temas anteriores, apoyen y orienten para que no tengan un problema más grande. Muchas gracias.